Buen día, ingeniera Roxana Fernández. Mis compañeros del grupo 9 y yo hablaremos acerca del movimiento armónico simple. Los temas que vamos a ver son los siguientes: conocimientos previos, definición, movimiento periódico, amplitud, periodo y frecuencia, frecuencia angular, elemento del más, velocidad, aceleración, energía del movimiento, oscilador armónico, péndulo simple, péndulo compuesto, sistema de masa, resorte, resorte horizontal, resorte vertical, descripción cinemática del más, gráficas, posición, velocidad, aceleración, ejercicios y por último un video. Algunos conocimientos previos son: si un sistema se perturba y pierde su equilibrio estable, entonces se producen oscilaciones. Un movimiento que se repite una y otra vez es un movimiento periódico. Algunos ejemplos son la vibración de un cristal de cuarzo en un reloj de pulso, la péndola oscilante de un reloj con pedestal, las vibraciones sonoras producidas por un clarinete. Entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple, también llamado por sus siglas más, es un movimiento periódico, o sea de vaivén, en donde el cuerpo oscila de lado a lado por iguales intervalos de tiempo. Es decir, describe una partícula sometida a una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento, generando de esta forma un movimiento periódico. Para poder definir bien qué es el movimiento armónico simple, tenemos que saber primero qué es el movimiento periódico. Este es un movimiento donde después de cierto tiempo se repite de nuevo el ciclo o el recorrido de la partícula. Algunos ejemplos son las vibraciones de las cuerdas de un instrumento musical, las ondas electromagnéticas, tales como las ondas de luz y de radio, la corriente eléctrica en los circuitos de corriente alterna. Continuando con el movimiento armónico simple, definiremos algunos de sus elementos. En primer lugar, tenemos la amplitud. Se le denota con la letra A y es la magnitud máxima de desplazamiento respecto al equilibrio. En segundo lugar, el periodo y frecuencia. El periodo se nota con la letra T y es el tiempo que tarda en cumplirse un ciclo. Su unidad en el sistema internacional es el segundo, pero algunas veces se expresa como segundos por ciclo. La frecuencia se denota con la letra F y es el número de ciclos por la unidad de tiempo que realiza un movimiento periódico. Su unidad en el sistema internacional es el Hertz. El periodo está relacionado con la frecuencia mediante la siguiente ecuación. La frecuencia es el recíproco multiplicativo del periodo, es decir, F es igual a 1 sobre T. Continuando con la explicación de mi compañera, la frecuencia angular se denota con la letra W y es 2pi veces la frecuencia, es decir, 2pi sobre el tiempo. Y sirve para representar la rapidez de cambio de una cantidad angular, la cual siempre se medirá en radianes, de modo que sus unidades serán radianes sobre segundo. ¿Qué elementos tiene el movimiento armónico simple? En la gráfica podemos observar primero a la amplitud, que se ha denotada con la letra A. Es la máxima elongación o deformación del resorte en cada oscilación. En otras palabras, es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio. También tenemos al periodo, que será denotado por la letra T. Representa el tiempo que tarda un ciclo o una oscilación completa y siempre será positivo. La unidad del periodo en el sistema internacional es el segundo, aunque a veces se expresa como segundos por ciclo. La frecuencia F es el número de ciclos en la unidad de tiempo y siempre será positiva. La frecuencia en el sistema internacional es el Hertz. Otros elementos que no se observan en la gráfica son la posición de equilibrio, que es la posición en la que no se aplica ninguna fuerza resultante, la elongación, que es el desplazamiento desde el punto de inicio hasta un punto dado, y las oscilaciones o vibraciones, que es el movimiento que empieza en la posición de equilibrio y se desplaza de acuerdo a la amplitud. Aquí observamos dos funciones con distinta amplitud, una de 4 y una de 1, ambas estiradas verticalmente. Como podemos observar, ambas recorren diferentes amplitudes en un mismo periodo. Esto debido a que para valores dados de masa y elongación, el tiempo de una oscilación completa será el mismo, ya que una mayor amplitud implica que la masa alcanza valores mayores de desplazamiento y se somete a fuerza de restitución mayores. Esto aumenta la rapidez media del cuerpo durante un ciclo completo, lo cual compensa la necesidad de recorrer una mayor distancia, de modo que el tiempo total será el mismo. Sin embargo, sea cual fuera la amplitud, la frecuencia siempre será la misma.
De otra manera, no se le conocería como un movimiento armónico simple. Descripción cinemática del más. Este tipo de oscilación sucede cuando la fuerza de restitución f de x es directamente proporcional al desplazamiento en x con respecto al equilibrio. Esto ocurre si el resorte es ideal y obedece a la ley de Hooke. La constante de proporcionalidad entre f de x y x es la constante de fuerza k. Al ser considerado un sistema masa-resortes, se le puede igualar esta ecuación a la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Y si usamos la definición de la aceleración aplicada a esta ecuación, obtenemos menos la constante de elongación por el desplazamiento es igual a masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Acto seguido, se obtiene la ecuación diferencial general del movimiento armónico. Sabemos que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el desplazamiento, lo cual puede ser representado por esta ecuación, en donde la frecuencia angular del sistema es definida como la raíz de la constante de elasticidad sobre la masa. La solución de dicha ecuación diferencial sería x con respecto al tiempo es igual a coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi, donde x describe la posición de la masa y la constante phi es el ángulo de fase que sirve para encontrar las condiciones iniciales del desplazamiento, la velocidad en x y la aceleración del movimiento oscilador. Velocidad para un movimiento armónico simple. Sabemos que la velocidad es la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y también sabemos que la ecuación del desplazamiento es la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Lo cual nos queda igual a menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por t más el ángulo de fase. También podemos hallar la velocidad en un más relacionándolo con el movimiento circular uniforme. Consideremos una partícula que se mueve con una velocidad cuyo módulo es constante sobre una circunferencia de radio a. También sabemos que P es la proyección del punto Q en el eje X. Y también sabemos que este vector que pasa por Q será igual al radio, que es la amplitud, por la frecuencia angular. Entonces nos queda que la velocidad en X será menos el vector que pasa por Q por el seno que forma el vector posición que va de O a Q y la horizontal, lo cual nos queda menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de este ángulo que es igual a la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Continuamos con la aceleración. Viendo ese gráfico nos damos cuenta que la aceleración en el más es una componente de la aceleración centrípeta. Entonces tenemos que la aceleración en el más es igual a la aceleración en x, que nos da igual a menos la aceleración centrípeta por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Pero la aceleración centrípeta es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, lo que la aceleración en el más nos daría por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Esta ecuación también se puede expresar en términos de la posición, ya que la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial es igual a la posición. Entonces, la aceleración en el más también puede escribirse como menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por la posición. Entonces, esta fórmula se puede usar para cualquier posición menos cuando estamos en los extremos, que se alcanza una aceleración máxima
de módulo que es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y en una posición de equilibrio la aceleración será igual a 0. Que la aceleración en el más tenga signo negativo nos dice que la velocidad y la aceleración tienen diferentes direcciones. Entonces, esta ecuación es una ecuación vectorial. Continuamos con la energía del movimiento. Entonces, como oscilador armónico simple es un sistema conservativo, la fuerza se puede derivar de la función de energía potencial. Entonces, nos damos que la energía mecánica total es igual a la energía potencial elástica más la energía cinética. Entonces, la energía potencial, podemos reemplazar esta X, que sería la ecuación del movimiento. Entonces, la energía potencial sería 1/2 de la constante del resorte. La ecuación de la posición sería la amplitud, pero como está al cuadrado, entonces la amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Lo mismo va a suceder con la energía cinética. Reemplazamos el valor de la velocidad, lo reemplazamos con su ecuación en el más, ya 1/2 por la masa por la amplitud al cuadrado, la velocidad al cuadrado, por el coseno al cuadrado por de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, la energía mecánica total sería la energía potencial elástica más la energía cinética, lo que nos daría 1/2 por la constante del resorte, la amplitud al cuadrado, seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, más la energía cinética sería 1/2 de la masa por la amplitud al cuadrado por coseno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces nos quedaría la energía mecánica total sería igual a 1/2 de la masa por la amplitud al cuadrado por seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial más el coseno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, por identidades nos damos cuenta que esto vale 1. Entonces, la energía mecánica será igual a 1/2 de la masa por la amplitud al cuadrado. Vale 1 y ya la ponemos. Entonces, esta sería nuestra ecuación de la energía mecánica. Un oscilador armónico es un cuerpo que describe un más y la proyección del movimiento circular uniforme sobre un diámetro. Cualquier sistema es un oscilador armónico, sí, siempre y cuando se deje en libertad fuera de su posición de equilibrio y regrese a ella describiendo oscilaciones amortiguadas alrededor de dicha posición. El péndulo simple es aquel sistema constituido por una masa de pequeñas dimensiones que está suspendida por un hilo inextensible y de peso despreciable. Esta masa puede oscilar alrededor de su posición de equilibrio con un movimiento que no es un movimiento armónico simple, pero es un aproximado de esto. Y lo vemos ya que su fuerza restauradora es igual a la masa por la gravedad por el seno de tita. Entonces, esto nos dice que no es un movimiento pendular.
El péndulo compuesto es cualquier cuerpo rígido que se puede oscilar libremente alrededor de un eje horizontal, bajo la acción de la gravedad. Entonces, tenemos que, para hallar la tensión de este péndulo compuesto, su fórmula sería 2pi por la raíz de momento de inercia sobre la masa por la gravedad por la distancia. Un sistema masa-resorte es uno de los casos más comunes, en el cual la fuerza experimenta que una partícula m que está atada a un resorte, donde dicha fuerza se define como la fuerza resultante, que es igual a menos la constante del resorte por la distancia. El signo negativo es debido a la fuerza restauradora que tiene sentido contrario al desplazamiento. Entonces, esta forma se opone o resiste a la deformación. Bien, ahora hablaremos de resorte horizontal. En este tipo de sistemas consideramos que está compuesto por solo un objeto de masa m, sujeto a un resorte de constante k y una longitud, en este caso L. Tenemos dos características que son esenciales en el establecimiento de movimientos oscilantes, una componente inercial y una componente elástica. La componente inercial es capaz de transportar energía cinética, mientras que una componente elástica es capaz de almacenar energía potencial elástica. Ahora tenemos dos ecuaciones de movimiento, mediante la segunda ley de Newton, que nos daría que menos k por x es igual a masa por aceleración, y por conservación de energía mecánica total, que es igual a 1 medio por k por x al cuadrado más 1 medio por k por velocidad cuadrada. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Como supimos, menos k por x es igual a masa por aceleración. Y sabemos que la aceleración es la segunda derivada de x sobre la derivada de tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazando masa por derivada segunda de x sobre derivada de tiempo al cuadrado más k por x, nos da igual a 0. Ahora, como podemos apreciar en el diagrama de cuerpo libre, podemos ver cómo la masa está ejerciendo una fuerza hacia la izquierda en contra del resorte. Cuando se ve una ecuación análoga a esta, se puede llegar a la conclusión de que el desplazamiento x es una función del tiempo de la forma amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo menos la fase inicial, donde también podremos hallar que la frecuencia angular va a ser igual a la raíz de k sobre la masa. Ahora hablaremos de resorte vertical. El resorte tiene una longitud original L, y esta misma se le ata un bloque de una masa m. El sistema está en equilibrio cuando el resorte ejerce una fuerza hacia arriba igual al peso de la masa. Entonces, esto es, el resorte se estira una longitud variación de L dada por la siguiente fórmula. K por variación de L va a ser igual a la masa por gravedad. Y esta misma va a ser la variación de L igual a la masa por gravedad sobre K. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que menos K por Y más variación de L más masa por gravedad va a ser igual a masa por aceleración. Ahora, multiplicamos en el paréntesis, nos quedaría menos K por Y menos K por variación de L más masa por gravedad igual a masa por aceleración. Como sabemos que K por variación de L va a ser igual a masa por gravedad, entonces nos quedaría que menos KY va a ser igual a masa por aceleración. Y como dijimos anteriormente, la aceleración va a ser igual a la derivada segunda, en este caso en el eje Y, sobre la derivada de tiempo al cuadrado. Entonces nos quedaría masa por derivada segunda de Y sobre derivada de tiempo al cuadrado más KY igual a 0. En todos los otros aspectos, las oscilaciones son iguales que para el resorte horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que la fórmula será Y en función del tiempo va a ser igual a amplitud por seno de la frecuencia angular por tiempo menos la fase inicial. Y de igual manera podemos hallar la frecuencia angular que nos dará la raíz de K sobre masa. Ahora hablaremos de la ley de elasticidad de Hooke. Fue originalmente formulada por casos de estiramiento longitudinal. Este establece que el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. ¿Qué quiere decir? Que la elasticidad de Hooke va a ser igual a la variación de longitud, o en este caso alargamiento, sobre la longitud original. Y de igual manera va a ser igual a la fuerza sobre la sección transversal de la pieza estirada por el módulo de Young. Ahora hablaremos de las siguientes gráficas. Posición versus velocidad,
posición versus aceleración y aceleración versus velocidad. Bien, primero tocaremos la gráfica de posición versus velocidad. Bien, como se presenta en la imagen, tenemos dos curvas, una azul y una roja. Bien, la azul nos representará la velocidad, mientras que la roja nos representará la posición. Y obviamente todo esto va a ser respecto al tiempo. Entonces podemos ver en la gráfica que la velocidad es máxima o mínima en el punto de equilibrio, mientras que en los extremos van a ser igual a 0. Ahora tocaremos la segunda gráfica, que es posición versus aceleración. Bien, como se muestra en la imagen, tenemos de igual manera dos curvas, una azul y una roja, donde la roja representa la posición y la azul la aceleración. Y obviamente todo esto respecto al tiempo. Entonces podemos concluir que la aceleración es 0 en el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando estas dos curvas se cruzan, como podemos apreciar, se da en el punto 0. La aceleración es máxima o mínima en los extremos de oscilación. Eso lo sabemos por definición de funciones. Ahora hablaremos de la última gráfica, aceleración versus velocidad. Nos dice, cuando la velocidad es máxima o mínima, la aceleración es 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando la velocidad está en su punto, en este caso aquí está en el punto mínimo, aquí la aceleración va a estar en 0. De igual manera, cuando está en el punto máximo, la aceleración va a estar en el punto 0. Ahora nos dice, cuando la aceleración es máxima o mínima, la velocidad es 0. De igual manera se cumple. Cuando la aceleración aquí en este caso es máxima, aquí la velocidad es 0. Y cuando es mínima, la velocidad de igual manera es 0. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro video. A continuación, veremos una serie de ejercicios en los que aplicaremos el movimiento armónico simple. Empecemos. Ejercicio 1. Un punto material de 2,5 kilogramos experimenta un movimiento armónico simple de 10 Hz de frecuencia. Nos pide que hallemos su frecuencia angular, la aceleración cuando la elongación es de 5 centímetros y el valor de la fuerza recuperadora para dicha elongación. Con lo que habíamos estudiado, sería cuestión de ir relacionando las fórmulas con lo que nos piden. La frecuencia angular conocemos que es 2pi por la frecuencia, sería 2pi por los 3 Hz que nos dicen, igual a, efectuamos y nos queda 6pi radianes. La aceleración, que es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la elongación, sería 6pi al cuadrado por 0,05. Los 5 centímetros los convertimos a metros y por eso tenemos esa cantidad. Efectuamos y nos queda 17,8 metros por segundo al cuadrado. Para la fuerza tenemos que es la masa por la aceleración. Le envasamos con la aceleración que habíamos obtenido y nos queda 2,5 por 17,8, 44,4 newtons. Ejercicio 2. Una partícula de 1 a la 10 menos 3 kilogramos de masa recorre un segmento de 5 centímetros de longitud en un segundo, con un movimiento vibratorio armónico simple. La partícula, en el instante inicial, está situada en la posición central del recorrido. ¿Qué significa esto? En el punto de equilibrio. Y se dirige hacia elongaciones positivas. Nos pide que calculemos su energía cinética en el instante de 2,75 segundos. ¿Cuál es el primer instante en el que coinciden los valores de energía cinética y de energía potencial? Y un gráfico de velocidad versus tiempo. Vayamos resolviendo. Sabemos que la amplitud del movimiento sería igual a la mitad entre ambos extremos, ya que nos dice que está en un punto medio. Sería los 5 centímetros entre 2, 2,5. Convertimos esta cantidad a metros, sería 0,025 metros. Dice que la partícula tarda en recorrer el segmento en un segundo. Como esta posición va a hacer 2 veces el recorrido, sería el tiempo 2 por 1, igual a 2 segundos. Y con esto obtenemos que la frecuencia angular del movimiento sería 2pi sobre 2, igual a pi por radianes por segundo. Como sabemos que esta posición está en una fase inicial igual a 0, su tita sería igual a 0 radios cuando utilizamos la función del seno. Nos quedaría que la expresión de la elongación o posición y la velocidad son las siguientes. En este caso, ya reemplazando la fórmula de la posición, sería 0,025 por el seno de la multiplicación de pi por el tiempo.
Esto lo derivamos para obtener la velocidad y tenemos 0,025 por pi por el coseno de pi por el tiempo, metros por segundo. Aplicamos la expresión para energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, y obtenemos un medio de por 10 a la menos 3 por 0,025 por pi por el coseno de pi por el tiempo al cuadrado. Le pasamos ese tiempo por 2.75 y nos queda que en ese instante pedido, energía cinética sería 1,54 por 10 a la menos 6 Joule. Ahora tenemos que igualar la energía cinética y energía potencial. Sería cuestión de hallar las constantes y reemplazar con velocidad y posición, que serían las siguientes. ¿Qué debemos seguir haciendo? Ahora las igualamos. Un medio de k por al cuadrado por el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo es igual a un medio de la masa por k por al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, aplicamos que k va a ser igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado y así simplificamos más nuestra expresión. ¿Qué nos queda? Seno cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo es igual al coseno cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo. Por lo tanto, luego de seguir reemplazando, efectuamos omega por el tiempo sería pi cuartos. Despejamos y obtenemos que el tiempo sería 0,25 segundos. Por último, nuestro gráfico de velocidad versus tiempo está comprendido entre los valores máximos de la velocidad que alcanza 0,025 por pi metros por segundo y menos 0,025 pi por metros al segundo. Y esto irá prácticamente cambiando cada 2 segundos, por lo que se va repitiendo así de manera sucesiva. Siguiente ejercicio. Un resorte se alarga 4 centímetros cuando se cuelga de un objeto de 20 kilogramos de masa. A continuación, se estira 3 centímetros más y se deja que oscile libremente. Determina el periodo y la pulsación del movimiento. Cuando me dice pulsación, se refiere a su frecuencia angular, que sabemos. Y adicionalmente nos pide que calculemos los valores de la elongación, velocidad, aceleración y dureza elástica a los 2,1 segundos. Aplicando la ley de Hooke, tenemos que la constante K sería la fuerza sobre la posición. La fuerza es igual a la masa por la gravedad y reemplazando nos quedaría 20 kilogramos por 9,8, el valor de la gravedad, entre el espacio, que serían los 4 centímetros convertidos en metros. Efectuamos y nos quedan 4.900 newtons por metro. Entonces el periodo del movimiento sería 2pi por la frecuencia, pero sabemos que este es igual a la masa sobre la constante K, 2pi por 20 sobre 4.900. Nos queda igual a 0,4 segundos. Y la pulsación sería 2pi sobre el tiempo. 2pi entre 0,4 sería igual a 5pi radianes. El resto de los apartados los podemos calcular de manera similar como hemos hecho en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. Un ejercicio más. Una masa M se conecta a dos resortes de constante fuerza K1 y K2, como en la figura A. La masa se mueve sobre una superficie sin fricción. Al desplazarse del equilibrio y soltarse, encontramos el periodo de este movimiento. Bien, tenemos dos resortes. Uno con constante K1 y otro con constante K2. Cada uno de estos resortes tiene una fuerza de, para el primero, K1 por X1 y para el segundo, K2 por X2. Sabemos que cada masa oscila a un resorte equivalente. Entonces lo trataríamos como si fuera uno solo. ¿Qué tenemos? Que entonces nuestro X sería X1 más X2. Nuestra constante elástica para este caso sería K1 por K2 sobre la suma de K1 más K2. Entonces nuestra frecuencia angular queda definida reemplazando en la fórmula a la raíz de K1 por K2 sobre la masa por K1 más K2. Y su periodo sería 2pi por la raíz de la masa por K1 más K2 sobre
la multiplicación de K1 por K2. A continuación presentaremos un video que resume lo que hemos estado anunciando y cómo se obtiene cada fórmula. Cojamos el extremo de un resorte elástico, estirémoslo hasta una cierta distancia medida con respecto a su posición de equilibrio y soltémoslo. Desde ese instante se produce un movimiento que periódicamente se reproduce en una sola dimensión. Lo llamamos movimiento armónico simple, y es la base para entender el fenómeno ondulatorio. Es armónico porque viene descrito por una ecuación de tipo armónica, y es simple porque solo se utiliza una función de tipo seno o coseno. Las características que lo describen son tres: la amplitud o máxima elongación medida en unidades de longitud, la pulsación angular que da idea de la frecuencia con la que se repiten las oscilaciones, medida en radianes por segundo, y la fase inicial que nos indica desde qué posición inicial medida angularmente empezamos a describir el movimiento vibratorio. Si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo hasta 2 veces, podemos obtener el resto de las magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración. Comprobamos cómo la aceleración es proporcional y de signo opuesto a la elongación. Esta es la principal característica que define a un movimiento armónico simple. En el caso de un resorte elástico se cumple la llamada ley de Hooke. Si además tenemos en cuenta la ley fundamental de la dinámica, entonces combinando estas ecuaciones llegamos a una fórmula que nos permite relacionar la frecuencia en función de las principales características del muelle, su masa y su constante elástica. Así, vemos que un muelle ligero y rígido vibra con mayor frecuencia que uno pesado y blando, como la experiencia nos demuestra. Otra aproximación al movimiento armónico simple es el péndulo simple. Si hacemos un análisis simplificado de este movimiento, considerando pequeñas oscilaciones, para que el movimiento esté confinado prácticamente en una sola dimensión, entonces podemos llegar al siguiente resultado. La frecuencia de sus oscilaciones no depende ni de la amplitud ni de la masa, solo de la gravedad y de la longitud del cable, resultado ya intuido por Galileo Galilei. Bien, eso ha sido todo y esperemos que haya sido de su agrado y que haya sido fácil de entender. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.